transición es simplemente la acción y el efecto de pasar de un estado a otro. En el diccionario dice que el concepto implica un cambio de modo de ser o de estar. Quiere decir que esto es como los planetas. La Tierra gira en su propio eje, pero también gira alrededor del Sol. Entonces, cada uno de nosotros en lo personal estamos en una transición, pero a la misma vez como iglesia estamos en una transición. Estamos en una transición, en un cambio de ser a nivel personal, a nivel individual, donde el Señor en la palabra que trajo el domingo y yo alineándola a esta expresión que usó esta pastora, queremos hacer iglesia de manera diferente. Y si yo junto las piezas del rompecabezas, el huracán detuvo toda la agenda. Cuando les hablé del GPS, cuando uno está en un lugar y uno está seguro de que va a aquel lugar y de repente el Señor borró la ruta y nos quedamos donde estamos y hacia dónde vamos ahora y qué vamos a hacer, y de repente no solamente perdí el rumbo, sino que ni siquiera sé dónde estoy para partir de ese punto hacia donde quiero llegar. Y es donde en el GPS uno dice, mira, yo no sé ni dónde estoy, ubícame a mí primero para yo luego decirte hacia dónde iba y vuelvas a marcarme la ruta. Eso se llama como recalcular, ya les hablé de eso. Entonces, Dios nos está llevando a un estado de ser por lo que conocíamos de Dios, por lo que entendíamos de este evangelio, por la manera en que hemos hecho iglesia, por la manera de relacionarnos con Dios, la manera en que habíamos definido nuestra relación con Dios, y estamos en un momento ahora donde de repente todos esos numeritos se han borrado y estamos en la transición de lo que Él quiere que seamos, cómo Él quiere que pensemos, cómo Él quiere que actuemos, qué decisiones tenemos que tomar y cómo Él quiere que tomemos esas decisiones. Pero a la misma vez nos está llevando en una transición de donde estamos, o sea, no solo en lo que somos, sino de donde estamos y hacia donde Él nos quiere llevar. La transición supone una especie de etapa no permanente entre esos dos estados. Entonces es como un puente. Por eso es que cuando hay cambio de gobierno se nombra un comité de transición. Ese comité no es permanente, es un proceso, tiene un tiempo. ¿Para qué? Para ayudar de este estado a este estado. Y ahí se trabaja, se negocia, se llegan a los acuerdos que sea, se dan las orientaciones de vida, transición. Y cuando estamos en transiciones y cambios, se experimenta cierta seguridad, pero a la misma vez inseguridad. Parece contradictorio, pero es así. Sabemos que estamos en una transición, que estamos en crecimiento. Tenemos la seguridad de que Dios es el que dirige todos los pasos, pero a la misma vez hay una inseguridad porque no sabemos qué nos espera ya. Y no sabemos cómo será ya. En la transición o cambios, que fue de lo que le hablé la última vez, se experimenta expectación, pero a la misma vez ansiedad. Tenemos unas expectativas. ¿Qué esperamos ver? ¿Qué esperamos? ¿A dónde esperamos llegar? Pero a la misma vez eso nos crea ansiedad. ¿Durante qué tiempo será? ¿Cuánto tiempo se tomará? Señor, ¿hacia dónde me quieres llevar? Señor, ¿cuál es el asunto que está pendiente? Así que nosotros o ustedes probablemente tenemos que haberlo vivido en algún momento. Yo he vivido momentos de transición en mi vida. Y en el momento de transición es cuando más cuidado debo tener para prestar atención a la voz de Dios. Porque si hay algo que es fundamental y vital en la transición, es conocer la voluntad de Dios. Cuando salí de la iglesia de donde salí a pastorear, donde estamos pastoreando mi esposo y yo, hubo un tiempo de transición. Para mí fue fuerte porque yo estaba saliendo de una organización y no sabía para dónde iba.
el Señor me había llamado a pastorear. La historia es larguísima, no la puedo contar hoy, no me da el tiempo para entrar en detalles. El asunto es que toda mi vida yo crecí en la iglesia pentecostal MI, pero para mí esa no era la iglesia, era mi hogar. Yo no veía diferencia entre iglesia y hogar. Yo lo veo así como la muchacha, ¿verdad? Con cariño y respeto. No hay diferencia entre la casa y lo que es el templo, es el hogar, es una sola cosa. Y yo crecí así. Entonces, cuando Dios decide mudarme para llevarme a este otro sitio, era esa transición de que yo sé que ya no pertenezco a este lugar, pero tampoco sé hacia dónde voy a ir. Y ese lapso crea todos esos sentimientos a la misma vez. Pero es donde aprendí a guardar silencio, porque no sobran las voces y las profecías, y no sobran la gente bien intencionada, y no sobra, ¿verdad?, la gente que quiere en nombre de Dios aportar. Y ahí es donde uno tiene que tener sumo cuidado de cuál es la voz de Dios entre muchas voces. Conocer la voluntad de Dios en la transición, repito, es vital, es fundamental. Vi un reportaje del Titanic. Ese reportaje lo han dado ya un sinnúmero de ocasiones, pero siempre yo escuchaba la historia de que el Titanic lo hundió un iceberg pequeñito. Pero cuando vi el reportaje me di cuenta y concluí que no fue exactamente ese pedacito de iceberg. El problema principal fue que para un barco tan grande el timón era muy pequeño, porque ellos vieron el iceberg, pero trataron de girar, trataron de buscar dirección, trataron de cambiar en un momento que no les dio tiempo, porque no tenía la capacidad. Un barco tan grande no tenía la capacidad para girar. Por lo tanto, eso nos trae una gran enseñanza a nosotros. El Titanic se hundió porque no fue capaz de cambiar el rumbo a tiempo. Y en los momentos de transición, Dios quiere darle el rumbo correcto a nuestras vidas. Y Él es el capitán, y Él es el que lleva el timón. Y Él conoce los riesgos del camino. Pero cuando Dios dice, este es el tiempo de transición, y es para aquí que vas, y ese es el tiempo determinado por Dios para esos cambios, más nos vale o nos conviene que dejemos que Él gire a tiempo en la dirección que Él ha determinado, porque por Él son guiados nuestros pasos. Así que en este momento, y justo en este momento, nos encontramos en una transición, y esa es la palabra clave para esta mañana: transición. Yo personalmente estoy en una transición. La iglesia como cuerpo orgánico de Cristo está en una transición. Nuestra isla está en una transición. El mundo entero está en una transición. Esto es como el universo. Pero quien rige las leyes en la transición es Dios. De tal manera que esos planetas no chocan, de tal manera que la tierra no se sale de su control. Él ha trazado un plan, iglesia. Y yo le pido al Espíritu Santo en esta mañana que agarre esta palabra y la traduzca desde el plano personal individual hasta el plano colectivo, porque solo Él tiene el arte para hacer eso. Amén, iglesia. Por lo tanto, es parte fundamental de la transición ese deseo de buscar la voluntad de Dios en lo que hacemos. Es esa una preocupación real para nosotros en tiempo de transición, sea por las elecciones que tenemos que tomar o por las decisiones que otras personas tienen que tomar en las que nosotros estamos relacionados. Oremos por la dirección de Dios en la transición en la que se encuentra esta iglesia, porque estamos llamados a crecer y estamos llamados a trascender. Por lo tanto, oramos por nuestras propias transiciones, pero oramos también por la transición en la que se encuentra la iglesia de Cristo aquí en Puerto Rico
y por la transición en la que se encuentra esta iglesia en particular también. Por lo tanto, podemos estar haciendo cambios en este momento, algunos de nosotros, y pudiéramos estar frente a una serie de toma de decisiones. Yo no sé a dónde voy a trabajar próximamente, con quién te vas a casar próximamente, qué vas a decidir después, si tienes que renunciar a un trabajo, si tienes que comenzar a otro, si estás en un proceso de que te despidan de un trabajo, yo no lo sé. Pero ¿cómo puedo elegir mis opciones en esos momentos de transición? ¿Cómo pueden mis elecciones y mis decisiones honrar a Dios? Que es lo primordial. En Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus caminos. En otras palabras, Él dirigirá todos tus caminos. Repito, la clave aquí está: confía en el Señor con toda la fuerza de tu ser. No te apoyes a tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos. Considera su opinión, considera su voluntad y Él te va a dirigir en todos sus caminos. En las Escrituras hay muchos ejemplos de momentos de transición, pero yo quiero escoger uno en esta mañana. Y es el de Josué. Tiempos de transición. A mí me ha influido en gran manera este ejemplo bíblico cuando en Josué 1:9 el Señor le dice a Josué, desde el versículo 1 hasta el 9, le dice: Moisés ya murió, ya no está, y tú eres el que vas a continuar la obra. Y así como yo estuve con Moisés, en otras palabras, así como estuve en todas las transiciones de Moisés, porque yo creo que Moisés nació en una transición de 9 meses a ser parido, de estar en la casa de su mamá, inmediatamente la transición del río Nilo, con todos los peligros y los desafíos hasta llegar al palacio. Del palacio tuvo que transicionar al desierto. En el desierto mismo fue una transición para él. Y de la transición del desierto y donde él mismo trascendió, llegó a Egipto nuevamente. De Egipto vivió la transición de sacar al pueblo. Y así sucesivamente. En otras palabras, Dios le está diciendo a Josué: así como estuve en todas las transiciones de Moisés, voy a estar contigo. Por lo tanto, Israel acababa de completar 40 años de vagar en el desierto con una gente recalcitrante y líderes que se oponían en un momento a Moisés o no y refutaban. Dios también nos habla a nosotros, y todos los argumentos de la historia que aparecen registrados. Pero llegó el momento de la transición. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Había que trascender. En otras palabras, a Moisés le tocaba una tarea en específico. Había que continuar. Y esa otra parte de continuidad no le correspondía a Moisés. Eso no significa que ya Moisés no era útil, que ya Moisés no servía, que ya había caducado. No. Lo que significa es que Dios tiene un plan, un propósito, y Él elige las personas para cada tiempo y nos prepara en cada transición. Por lo tanto, él siempre Josué tenía a quien recurrir. Josué iba donde Moisés. Moisés le dijo a Josué: ve, explora estas tierras.
junto con aquellos 2 espías. Él tenía un lugar para reunirse, donde consultar, la tienda de reuniones, donde Moisés tomaba decisiones con el pueblo. Así que Josué tenía a alguien con quien consultar, tenía a alguien con quien hablar, tenía a alguien que le delegara, que lo mentoreara. Él tenía a alguien a quien le podía rendir cuenta, pero en el capítulo 1 de Josué ya Moisés no estaba. Ya no tenía a quién recurrir, ya no tenía a quién preguntarle. Pero Dios le deja muy claro que ahora, en ese tiempo de transición, no solo para Josué, sino para la nación completa, Él le dice: Josué, si aún no lo sabe, quiero que sepas que Moisés, mi siervo, ya ha muerto. O sea, tienes que cerrar ese capítulo, tienes que concluir ese capítulo, porque ya él no va a estar y no creo que vuelva. Él ya terminó. Y esa declaración de una frase en claro dice: es tiempo de transición. Ya Moisés hizo la suya. Tú estás en tu propia transición, pero la nación de Israel también está en transición. Y una vez entres a la tierra prometida, allí todos estarán en transición, tanto la tierra prometida como la nación, como tú mismo como líder. ¿Me doy a entender, iglesia? Amén, qué bueno, gracias Espíritu Santo. Así que tanto ustedes como toda la congregación, como todo el pueblo, prepárense para esta transición, porque en el lugar hacia donde van a andar caminos que nunca antes habían andado. Y Dios hará cosas que nunca antes había hecho. Yo recuerdo cuando Alejandro decía, el pastor Alejandro decía: esta es la generación de los nunca antes. Nunca antes, ¿se acuerdan, verdad? Lo del celular y todo. Yo he tenido que transicionar. Mire, yo soy de la época de las maquinillas del rolito de cinta rojo y azul, que eran como unos martillitos. Clic, 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 clic. Sí. Que no eran fotocopias. Uno tenía que ponerla, el papel de la copia, un papel carbón más la hoja de la escritura, y si se cometía un error, uno sacaba un lápiz que era como una brochita, que tenía una goma en la puntita, y había que borrar ahí, mover el papel carbón, borrar en la letrita, que no se hiciera, ¿verdad? Mucha. De ahí transicionamos a lo que era la maquinilla eléctrica. Yo recuerdo en el salón de la Escuela de Comercio, cuando pasábamos por ese salón, que uno escuchaba las teclas de la maquinilla eléctrica y las teclas de la maquinilla manual. ¡Ting! Eso era deseando llegar a ese salón para que nos tocara esa maquinilla eléctrica. Pero luego vinieron las maquinillas con esa pantallita pequeñita. Sí, no, todavía el word processor no estaba, pero las maquinillas comenzaron a traer, exacto, integrado. Y eso nos desviaba la atención, porque estábamos acostumbrados a escribir acá, y de momento mirar eso nos hacía cometer más errores. Y después vino el word processor, que nos mandaron a coger esos talleres en la IBM cuando estaba ahí en la 65 de infantería, en el inicio de Caguas hacia Río Piedra, hacia Carolina. Y mirar esa pantalla, mire, yo le confieso que yo me llené de pánico cuando llegaron las computadoras. Perdóneme, yo no sé, yo me sentía que estaba en Poltergeist. Yo sentía que esa pantalla me iba a tragar. Yo no me atrevía ni tocar un botón, porque hablaban de Windows y que sea esa ventana, y si te metes en donde no es, te va a llevar. Yo sentía que yo literalmente se tuvieron que darnos adiestramiento. Y hoy en día, iglesia, yo digo, esta generación quizás no ha vivido ese proceso, pero yo tuve que vivir ese proceso y adaptarme, y fueron transiciones en el campo del trabajo, transiciones que tuvimos que vivir. Pero yo quiero hablarles de las transiciones espirituales, en donde Dios nos lleva a nosotros. Muchos de nosotros aquí, hoy, ahora mismo, nos estamos mudando a aguas inexploradas. No sabemos exactamente qué va a suceder en los próximos días. Repito, aquí la transición hay que entenderla primero como un asunto personal.
Número 2, como un asunto de iglesia. Y número 3, como un asunto de nuestro país. Y estamos viviendo en tiempos que no sabemos lo que va a ocurrir dentro de los próximos días. Ayer el gobernador dio un anuncio y sabemos que esto va a traer el efecto dominó y todas las implicaciones de un proceso transicional de tanta envergadura en este país como es ese asunto. Transición. Tú no sabes, yo no sé exactamente qué va a suceder en los próximos días, qué va a suceder en los próximos meses, qué va a suceder a partir de este momento. Pero hay 3 cosas, solamente 3 cosas que te quiero compartir, que me compartió nuestro expresidente Bill Hostler, expresidente internacional de Missionary Church, reside en Indiana. Y estas 3 cosas han sido bien claves en mi vida en los momentos de transición. Número 1, ¿qué podemos saber con certeza sobre nuestras transiciones? Número 1, que Dios proporcionará un marco para un potencial ilimitado. Dios va a proporcionar un marco en mi vida personal. Dios va a proporcionar un marco en esta congregación. Dios va a proporcionar un marco para nosotros como cuerpo de Cristo y Él poner el potencial ilimitado de Él. En otras palabras, el enfoque no va a estar en el marco, el enfoque va a estar en el potencial ilimitado que Dios va a poner. Porque si nos asusta de la transición, estoy aquí, esta es mi zona de seguridad. Creo que era Yashira que lo mencionaba en los días anteriores. Estoy en mi zona de seguridad, sé lo que puedo hacer, tengo las tareas claras en la obra de Dios, pero de repente Dios me está llamando a transicionar y sé que la transición a la que Dios me lleva implica que hay cosas que he estado haciendo que no voy a hacer, pero sé que a donde me lleva hay un compromiso mayor, hay mayores desafíos, hay mayores retos. El peso de Josué era que el pueblo tenía como referencia a Moisés y él sentía el peso de cómo yo lo voy a hacer si Moisés no está ahora y esta gente me mira como esperando que yo sea Moisés y yo no soy Moisés. Yo no vi la zarza arder. Yo no estuve en el Sinaí viendo tu gloria. Yo no recibí las tablas. Josué se sentía incapaz de hacer la labor porque tenía el peso de la sombra del gran líder al que él continuaría haciendo el trabajo. Lo que en ese momento de transición no vemos es que el grande realmente es Dios y que ese mismo Dios es el que está diciéndote a ti, ahora te toca a ti. Por eso Dios siempre proporcionará un marco para un potencial ilimitado. Le dijo a Josué: te daré cada lugar donde pongas tus pies. Escucha bien, iglesia cristiana, el sendero de la cruz. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y los entendidos que entiendan. Dios no te va a llamar a pequeños pastos. Las transiciones te van a llevar a lugares amplios donde Dios va a potenciar lo ilimitado de Él. Dios no quiere que lo insultemos con peticiones insignificantes. Él le dijo a Josué: todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Así que no limites el potencial ilimitado que Dios está colocando en el nuevo panorama al que te lleva, al nuevo terreno a donde te está llevando.
Cuando piensas que la visión de Dios es demasiado grande y tu fuerza demasiado limitada, entonces Dios te va a decir: ve por la fortaleza que te he dado. ¿Acaso no soy yo el que te estoy enviando? Así que ¿a dónde voy a acudir? A Dios. A Dios. A Dios y solo a Dios. Porque Dios entiende que los líderes buscan potencial en cualquier nuevo esfuerzo. Y el estado actual no es lo que vende a un líder, es el potencial a una nueva oportunidad. Tú estás viendo tus limitaciones y el peso de la sombra a quien vas a suceder, o el peso de las referencias que puedan tener para tu vida, pero el Señor te está diciendo: yo estoy colocando mi espíritu en ti, y cuando sientas que no vas a poder, acude a mí y serás fortalecido en mí, en el poder de mi fuerza, y mi espíritu ilimitado hará contigo o a través de ti lo que ya yo he determinado que voy a hacer. Amén, iglesia. Así que Josué recibió instrucciones de ir por él, de caminar por toda la tierra, una tierra mucho más grande que la actual nación de Israel. Y Dios prometió dársela. Dios quiere darte sueños, que te quiten tu sueño. Dios te va a ayudar a cumplir los sueños que Él mismo te va a dar. Cada nueva transición estará llena de potencial y de oportunidad de hacer cosas nuevas para Dios. Dios te va a dar sueños tan grandes que tú vas a pensar que no los puedes manejar, pero Él te va a decir: para eso estoy yo. El dador de sueños también es el que te va a ayudar a cumplir con esos sueños. Dios se asocia con nosotros, se une con nosotros de formas que solamente Él entiende. La vida siempre está en algún tipo de movimiento, y así mismo también es nuestra vida espiritual. Algo siempre está sucediendo con nosotros. La Biblia lo describe como que vamos de gloria en gloria. Estamos siendo transformados de gloria en gloria. La Biblia dice que Dios siempre nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. La Biblia dice que aquellos que confían en el Señor, que están afirmados en el Señor, irán de poder en poder. De poder a poder hay transición. Por lo tanto, los tiempos de transición son como ese puente que nos conecta de un lado al otro lado. Y muchas veces precisamente son tiempos de incomodidad. ¿Por qué? Porque ni estamos aquí ni estamos allá. Ya Dios nos ha transicionado aquí mismo, pero todavía no nos ha llevado allá. Pero lo importante es que sepas, repito, que Dios proporcionará un marco para un potencial ilimitado. Número 2, ¿qué más debemos saber en los tiempos de transición? Que el verdadero éxito requiere una devoción en las disciplinas diarias. En la película de Karate Kids, en esa película, cuando el nene le dice: enséñame a pelear a Miyagi, y él le dice: pues vente conmigo, y lo invita a la casa y lo manda a lavar el carro, a brillar, y lava, brilla, ¿verdad? Lava, brilla. Y de momento él se enoja y tira el cubo y la toalla. ¿Y qué es esto? Tú me estás usando a mí para hacerte los quehaceres de la casa, y yo vine a aprender karate y toda la cosa. Y de momento Miyagi le manda un golpe y él responde intuitivamente, ¿verdad? Responde. Y él le lanza otro golpe y él responde. Y al final, que el muchacho se da cuenta que estaba reaccionando a lo que era su vida cotidiana durante el tiempo de su enseñanza, entonces se inclina Miyagi a él. Él baja la cabeza y le dice: no, siempre mira a los ojos. No sé si ustedes se acuerdan de esa escena, esa película es viejísima, pero él se inclina y dice: no, siempre tu mirada en mis ojos. Y el muchacho se va con ese torbellino, tratando de comprender lo que acababa de ocurrir. Lo que le estaba diciendo Miyagi es la práctica diaria de las disciplinas
Y sobre todo, siempre mantén tu mirada en el Maestro. Siempre mantén la mirada en el Maestro. Así que en los tiempos de transición, el verdadero éxito requiere devoción a las disciplinas diarias. Jehová le dice a Josué: cuídate de obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te dio. No te desvíes hacia la derecha o hacia la izquierda para que tengas éxito donde vayas. No dejes este libro de la ley, no dejes que salga de tu boca. Medita en él de día y de noche, que tengas cuidado de hacer todo lo que está escrito en él. Es interesante porque él le dice: obedece la ley que mi siervo Moisés te dio. En otras palabras, contextualizando esto, está diciendo: no te olvides de los consejos y el modelaje que tu mentor te dejó. No te olvides que quien te ha mentoreado hasta ahora ha estado dando un modelo de vida, ha estado dando consejos a través de reflexiones, a través de pláticas, a través de reuniones, a través de diferencias de criterio, a través de conflictos. Te ha dejado un marco de referencia. No te olvides de ese legado que has recibido de tu mentor. Pero luego dice: pero recuerda que la palabra, y agarro mi iPad porque aquí tengo todas las Biblias y todas las traducciones. No te olvides sobre todo, o sea, primero recuerda lo que es honrar a quien ha sido tu líder. Recuerda honrar quien te ha mentoreado. Recuerda que le debes una honra a todo lo que te ha dejado de delegado, como un legado. Pero recuerda también la palabra. La palabra debe estar presente en todo momento, en toda tu vida. No dejes que este libro salga de tu boca. Medita en él de día y de noche, para que tengas cuidado de todo lo que está escrito en él. En Hechos 3:1 hay un pasaje bíblico donde un día Pedro y Juan subían al templo en el momento de la oración, las 3 de la tarde. La disciplina de la oración. No olvides la disciplina de la oración. En el tiempo de transición, honra a quienes te han mentoreado. Recuerda sus consejos, recuerda su modelaje. No te olvides que la palabra va a ser la lumbrera en tus decisiones. Recuerda la disciplina de la oración. Esta era una práctica diaria de los hombres. Lo relata la palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pedirle diariamente a Dios dirección, consejo, sabiduría, inteligencia, conocimiento. Recordarle a Dios lo que necesito para cada día. Los reyes del Antiguo Testamento tenían que escribir una copia personal de la ley y ensayarla a diario. En la palabra del Señor en Deuteronomio 17:18 dice: cuando tome el trono de su reino, instrucciones para el rey, cuando tome el trono de su reino, escribirá para sí en un rollo una copia de esta ley tomada de la de los sacerdotes que son levitas. Era responsabilidad de cada rey redactar, o sea, llevar un diario. Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz, Dios te está dando las instrucciones de este tiempo de transición. Para tener éxito, las disciplinas diarias. Número 1, honra al que te ha mentoreado hasta ahora. Escucha sus consejos, su legado. Número 2, recuerda que esta palabra no se puede apartar de tu vida, porque es lámpara a tus pies, es lumbrera en tu camino. Recuerda que la oración es fundamental y es vital para escuchar la voz de Dios. Además de pedirle dirección y consejo, la oración es para escuchar la voz de Dios. El próximo paso, haz un diario personal, porque Dios te va a dar revelaciones
nuevas, porque Dios te va a dar estrategias nuevas, porque Dios te va a dar planes específicos. Escribe, redacta tu propio diario con el Señor, basado en el entendimiento de la palabra y lo que Dios quiere decirte a través de esa palabra y lo que Dios quiere que hagas con esa palabra. Estará con él y él lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a venerar a Jehová su Dios y siga cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos decretos. Esas eran las instrucciones para el rey. Y el Señor te está diciendo: haz un diario y escribe detalladamente de todo lo que vemos en las Escrituras. Al menos ve una vez al día o más. El seguidor de Dios tiene que dedicarse a los tiempos de estudio, reflexión, adoración, oración, para ser fiel en el caminar con Dios. Toda vida de líder cristiano será fortalecida espiritualmente por un recordatorio regular y consistente de la palabra de Dios. Y número 3, podemos estar seguros que la presencia de Dios te va a sostener. No dudes que Dios estará contigo. Él le dijo a Josué: nunca te dejaré. Nadie podrá levantarse contra ti todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Hasta ese momento, la palabra dice que cuando Moisés hablaba cara a cara con Dios, como habla como cualquier compañero, y volvía al campamento, Josué, el hijo de Nun, su servidor, no se apartaba de él. El Dios que Josué vio, a quien Moisés se dirigía, cuando Josué veía que Moisés se encerraba en su tabernáculo, cuando Josué veía lo que Dios hacía por Moisés, ahora ese mismo Dios le está diciendo: yo soy el mismo Dios que visitaba a Moisés. Yo soy el mismo Dios que le decía a Moisés cuáles eran los juicios que debía hacer, o sea, de qué manera iba a juzgar al pueblo. Yo soy el mismo Dios que tú observabas con Moisés. Ese mismo Dios es el que está contigo. Y así como viste que me comunicaba con Moisés, que le daba dirección, que le daba consejo, que le daba revelación, así mismo haré contigo. Por lo tanto, número 3, seguro que la presencia del Señor te va a sostener. A pesar de las dificultades que atravesó Moisés, Dios le dio la seguridad de su presencia. Cuando después, en la derrota de Jai, donde él asumió: si Dios nos ayudó en Jericó, pues vamos a meterle mano a esta que es más pequeña. Pero no consultó con Dios y vino derrota. Pero aprendió la lección cuando le reclamó a Dios: llévame a Egipto, ¿por qué me trajiste aquí? Esta vergüenza que yo acabo de pasar después que conquistamos a Jericó, y mira ahora con esta ciudad más pequeña y hemos fracasado. Pero Dios, en su amor y cumpliendo la promesa de que nunca lo dejaría, le enseñó que el error fue de él en no consultar a Dios lo que debía hacer. Pero Dios estuvo ahí y le enseñó que el error fue humano, pero Dios no falló, estuvo ahí. El hombre falló, pero el propósito de Dios prevaleció, el plan de Dios prevaleció. Por lo tanto, hace unos cuantos años atrás, quizás 3, 4, como 4 años atrás, estaba en una transición personal. Recuerdo cuando Dios usó a esta pastora, a la amada Elizabeth Guidini, en un momento dado que vine a traer a Neri, le digo Neri con cariño, a la pastora Nereida Rodríguez. Cuando vine a traer a la pastora Neri acá, llegaba a Puerto Rico y la traje de Humacao para acá, y ese día la pastora me vio y me dijo: yo quiero hablar contigo. Entramos a la oficina, historia larga, corta. Cuando entramos a la oficina y pudimos platicar, y me dijo: tú necesitas un reposo, tú necesitas un descanso. Tú estás en una transición y necesitas establecer un plan a corto y a largo plazo, pero necesitas un respiro. Ese día yo salí con un torbellino en mis pensamientos
llego a la iglesia, le consulto a mi esposo, llego a la iglesia y ese domingo, yo traje a Neri, yo creo que fue viernes, y ese domingo una hermana de la iglesia se me acerca y me dice: pastora, yo quiero que usted sepa, era una hermana nueva, yo quiero que usted sepa que yo tengo un apartamento allí en Playas del Yunque, eso es al ladito del Windham en Río Grande. Dice: yo tengo un apartamento y el Señor me dijo que le diera la llave de ese apartamento y que lo usara el tiempo que usted lo necesite. Hermano, yo vengo de un hogar que me enseñaron a servir, pero no me enseñaron a recibir. Me cuesta recibir, me cuesta que me sirvan. Mi iglesia me conoce. O sea, yo prefiero irme a lavar los baños con los que lavan los baños. Y si hay que estacionar gente en el estacionamiento, yo me voy al estacionamiento también, porque vengo de esa escuela y me cuesta, y mi esposo lo sabe, me cuesta. Y yo tomé la llave y yo dije: Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer esto? Me siento tan pequeña para yo tomar una ventaja como esta, y menos como pastora, porque todo eso pasa por la mente de uno. Y ella dijo: no, yo no sé, pastora, yo no sé. Y usted no sabe cuánto lloré en casa, porque yo dije, me decía la hermana, yo le dije al Señor: Dios mío, ¿cómo yo le voy a decir esto a la pastora? ¿Qué va a pensar la pastora? ¿Qué va a decir la pastora? Que yo me estoy entrometiendo o que soy una presentada o qué sé yo. Y el Señor me dijo: no, vas a ir y le vas a dar esa llave. Pero mira, hermano, ese no es el milagro. ¿Sabe cuál fue el milagro de todo esto? Más que lo que Dios hizo conmigo, que esa misma semana ella recibe de energía eléctrica un crédito por 6 meses. Eso es un milagro, iglesia. O sea, el Señor le dijo a ella: le vas a prestar, pero le mandó un crédito por los gastos de luz por 6 meses. Que ella dice: pero es que yo no sé, porque yo ni le debo nada, ni ellos me deben nada a mí. Pero apareció ese crédito ahí. O sea, como en otras palabras, ni te preocupes por los gastos, toma el crédito. Ella fue y preguntó, y en el sistema dice: no, salió ese crédito, aprovéchelo, está en el sistema. Pero me fui, y quiero contar este detalle porque fue un mes. Fue este detalle que entonces del sueño de la vida de cualquier mujer. Digo, yo no sé si yo soy la única que sueño ahí un día estar en ese paraíso sola. Y amo a mi esposo y él lo sabe. Pero hay tiempos de uno con Dios. Hay tiempos de uno con Dios. Entonces de momento se te aparece la oportunidad y tú dices: ¿qué voy a hacer ahora? ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, se supone que yo me fuera desde miércoles y era viernes y casi él me tuvo que botar de casa. Pero eso es un extra. Cuando voy a empacar, que agarro Biblias, libros y todo esto, digo: por fin tengo este espacio. Y el Señor me dijo: ¿para dónde llevas todo eso? Tú tienes una reunión conmigo. Solté todo, agarré la Biblia y un solo libro me autorizó: Lunes con mi viejo pastor. Ese libro que yo le había oído desde que leí el prólogo. Dije: espérate, que pues cuando te retratan, uno dice: no, esto no es para mí, todavía no, porque me sentí confrontada. Pero yo recuerdo, y aquí es que me detengo, recuerdo aquel día que tengo el libro, eran como las 5 de la tarde. Obviamente el sol se pone para el oeste y sale en el este, pero la claridad del sol cuando se pone, cuando Dios me dijo fuertemente en mis pensamientos y en mi espíritu: suelta el libro. Fue un susurro muy claro en mis pensamientos: cierra el libro, siéntate conmigo en esta terraza. El apartamento está frente a la playa, ¿sabe? La playa está en la puerta, ahí en ese lobby, y aquí está la terraza en un segundo piso. El apartamento es de 3 pisos, pero en el primer piso está ahí esa terraza. Vamos a sentarnos, vamos a ver el atardecer juntos. No me dijo nada, solo estuve ahí con la brisa del mar hasta que se puso la noche. Al otro día a las 5 de la mañana siento ese toque suave en mi espalda: levántate, vamos a ver ese amanecer juntos. No me dijo nada, solo estuve ahí en silencio. Si le cuento por cada día, no terminaría aquí hoy. Yo solo quiero decirle que cada vez que estoy en un momento de transición, yo me acuerdo de esa experiencia. Sé cuánto Dios me ama. Me asusta lo que me espera de frente, no lo voy a negar. Temo a los retos y a los desafíos del ministerio. Temo a lo que no veo de frente. Pero cuando me invade ese temor y esa inseguridad de cuál será el próximo paso, siento ese abrazo sublime de Dios. Así como aquella madrugada, así como aquel atardecer, iglesia.
Así que en medio de esa transición, la presencia de Dios siempre, siempre te va a sostener.